Ustedes pueden creer que en los barrios más peligrosos de Lima, de Trujillo, de Arequipa, cuando se detiene a un joven infractor de la ley penal, es posible que no haya una estrategia o que los esfuerzos que se hagan sean insuficientes para poder trabajar con los menores infractores y evitar que escalen en el delito. Lo que se hace, los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Justicia son importantes, pero quizás son insuficientes. ¿Y qué pasa si no se hace? Pues que podríamos tener a chicos, porque son sobre todo hombres, ¿ah? Las chicas no están tan metidas en el delito a esas edades. Pues podríamos tener que el incremento del delito en estos muchachos termine metiéndolos luego en bandas y luego en problemas mayores si no trabajamos con los más jóvenes. Y los quiero invitar a esta conversación, porque seguro que ustedes viven en barrios y ven a los chicos y ven a los adolescentes y sienten la misma preocupación que yo, que el señor que está detrás de esta cámara, que la joven que está con la pizarra a este lado, y nos preocupa verlos a los muchachos ante la posibilidad que sean parte del delito y de las bandas. Y tengo dos tromes en el programa que me van a ayudar mucho a entender todo esto. Está con nosotros Claudia Félix. Ella ha sido jefa de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación del Programa Nacional de Centros Juveniles. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenida. Qué gusto. Muchas gracias por sumarte a esta conversación. Y está Marco Galván, sociólogo jurídico penal, que también tiene una enorme experiencia en todo esto y que también se suma a esta conversación y que los invita también a ser parte de ella. ¿Cómo te va, Marco? Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Un gusto. A disposición. Un gusto. Yo he empezado planteando la conversación preocupado en el tema de seguridad ciudadana, pero no quiero hacerlo sin preocuparme primero por la persona, por los chicos. Pero cuando lo hago hay gente que me dice, ¿pero por qué te preocupas de ellos? Si ellos son unos delincuentes, si estos chicos ya cometieron un delito, preocúpate de los chicos que trabajan, ellos son los que tenemos, por los que tenemos que apostar. ¿Qué les puedo decir, Claudia, a quienes me critican de esa manera? Bueno, lamentablemente, en efecto, es un mensaje y son comentarios que se escuchan frecuentemente mucho más en los últimos años. Sí, recientemente hemos visto situaciones que se dieron a partir de una ley que salió el año pasado, donde fue seguramente celebrada por muchos la disminución de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Se enardeció el tema de ese tipo de comentarios y mensajes negativos, por supuesto, que no construyen o no aportan en nada al objetivo final, que es trabajar por una sociedad donde se puedan garantizar y respetar los derechos de todas las personas y en particular brindar esta protección especial a los niños, niñas y adolescentes por los que tanto hay que trabajar. Tú comenzabas planteando el tema de la seguridad ciudadana. Pues ciertamente, si queremos verlo incluso en términos prácticos o pragmáticos, mirando la seguridad ciudadana, no hay mejor forma de invertir en seguridad ciudadana que no es a partir de la mirada de los niños, niñas y adolescentes. Incluso hablando de adolescentes en conflicto con la ley penal, priorizar la atención, una intervención especializada a los adolescentes que se encuentran ya formando parte del sistema de reinserción social, es mirar mucho, es mirar con unos ojos positivos, es mirar con unos ojos en perspectiva de seguridad ciudadana si trabajamos en pos de ellos. Marco, ¿qué pasa si a un chico de 14, 15 años que roba un teléfono lo pongo con un delincuente de 18, 19 años? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, definitivamente, desde el punto de vista de los derechos humanos, lo expones a un nivel de violencia, a un contexto de agresión gravísimo. Este contexto en el Perú se puede haber visto a propósito de esta ley que comentaba Claudia, la 32330, en la que jóvenes de 16 y 17 años buscaron ser enviados al sistema penal de adultos y eso llevaría a mezclarlos con unas culturas de transgresión que son sumamente más avesadas, ¿cierto? Y creo que esto fue una suerte de respuesta intuitiva, especulativa por parte del legislativo sobre todo, ¿no? Sin darse cuenta a qué exposición de violencia colocaban a este tipo de sujetos sociales. Déjame decirte, Carlos, a propósito de lo que comentaban hace un momento, que en el Perú lamentablemente se ha trillado y se ha devaluado muchísimo el discurso y la discusión de los derechos humanos al punto que se ha hecho cansino en la opinión pública. La opinión pública misma ya no digiere muy bien el discurso de derechos humanos, lo cual es lamentable. Y una expresión de eso es que la insensibilidad por los derechos humanos ha alcanzado a sujetos tan vulnerables como adolescentes, como personas que están en desarrollo biopsicosocial, que requieren orientación, soporte, y que detrás tienen una biografía
ideología bastante problemática. El público tiene que entender que el sujeto que se dedica a las pandillas, el que toma la decisión de afiliarse a una banda, el que coge un arma, el que puede ser un brazo armado de una organización criminal, no viene pues de un contexto familiar, barrial, escolar, comunal, del más óptimo. Son en realidad trayectorias que se han creado en un contexto de violencia. ¿Eso está medido y es así de claro, Marcos? Sí, por supuesto. Hay muchos estudios al respecto, regionales, mundiales, nacionales. Y esto deja ver pues que no solamente es violenta la actuación o la compulsividad de ese sujeto social, sino que ya hay un contexto violento que va organizando un producto violento, y estos chicos o chicas en menor presencia, en realidad no son más que un síntoma de una sociedad que ya trata violentamente. Creo que eso debe tomarse en cuenta. Claudia, nuevamente me pongo en los zapatos de quienes me están viendo, porque hay quienes están viendo y dicen sí, pero hay otros chicos que nacieron en esas mismas condiciones y no andan robando por ahí, o no andan haciendo daño por ahí, sino lo que están haciendo es trabajando. ¿Y por qué vamos a premiar a estos otros chicos, o cuidar más a estos otros chicos? Seguramente lo has escuchado, Claudia, no te estoy contando nada nuevo, ¿no? Totalmente, lo hemos escuchado todo el tiempo, y quienes hemos trabajado con adolescentes lo escuchamos incluso lamentablemente de personas que trabajan incluso con los adolescentes, ¿no? Entonces es mucho más grave en esa situación. Pero fuera de eso, ¿por qué es importante entender el contexto del que vienen los adolescentes y sus trayectorias? Porque es importante tener claridad sobre quiénes o a quiénes nos referimos cuando hablamos de estos adolescentes. Lo comentaba Marcos. Tenemos adolescentes, Carlos, que vienen de contextos de violencia familiar graves, severos, abandono del hogar. Tenemos adolescentes cuyos padres, madres, tíos, hermanos están vinculados al delito. Tenemos adolescentes que llegan a los centros juveniles en un porcentaje casi del 70% con consumo de drogas. Inician el consumo de drogas de manera temprana, con menos de 10 años de edad. Tenemos adolescentes que en su 63% llegan a situación de deserción escolar o de secundaria incompleta, por lo menos, ¿no? Entonces tenemos factores de riesgo que identifican o que nos permiten perfilar al adolescente. O sea, obviamente no estamos hablando de todos los casos de adolescentes. Marcos y yo venimos también de contextos seguramente de bajos recursos. Marcos viene del Agustino, me parece. Yo vengo de San Martín de Porres, he crecido en un contexto, en un barrio de 5 esquinas, donde al costado de mi casa pues teníamos sospechas de que vendían drogas, y por supuesto no puedo comparar mi contexto personal con el contexto de estos chicos. Estamos hablando de situaciones en las que realmente los factores de riesgo que ellos evidencian, porque siempre no es uno solo, siempre son 2 o más factores de riesgo, confluyen para influir en que estos adolescentes puedan cometer infracciones al derecho. Importante. Ustedes en el debate político escucharon hablar de jóvenes infractores a la ley penal. ¿Algún candidato hizo mención a que este enfoque podría ayudarnos en el tema de inseguridad ciudadana? ¿Por qué alguno de los candidatos en esta segunda vuelta no habla o no se pronuncia sobre el tema de los jóvenes infractores? Porque este es un tema que no está en la agenda política, Marco. Me da la impresión que no es rentable políticamente un discurso de derechos humanos, por ejemplo, un tratamiento diferenciado, el respetar la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Creo que más bien la ruta, un tanto leyendo entre líneas o extrayendo cuál ha sido el discurso de los candidatos en materia de seguridad ciudadana, tiene un enfoque mucho más punitivista, ¿no? Por lo general. Por lo general. El castigo y la sanción es lo que sale más rápido. Así es, pero y fíjate, volviendo a esa ley 32.330 que rebajó la mayoría de edad penal, fíjense, y quiero que el público lo entienda, más allá del discurso de derechos humanos, ha sido una respuesta, una reacción bastante torpe, bastante intuitiva. ¿En qué sentido? Para poder tomar una decisión respecto de los adolescentes y ser mucho más punitivista o castigarlos mejor si se quiere, hay que ver cuál es el perfil de estos adolescentes. Un adolescente que se ha involucrado en extorsión, en sicariato, en organizaciones criminales, lamentablemente ya tiene un perfil criminológico mucho más avesado, mucho más marcado, y una mera promesa de cárcel no le va a llevar a intimidarse o a disuadirse, no lo va a asustar. ¿No lo asusta? No lo va a asustar. ¿Más años de cárcel no lo asusta? No lo va a asustar. ¿Qué es lo que va a hacer? Puede volverlo más receloso, puede volverlo, generarle mejores estrategias para poder evadir, desaparecer a la víctima, ser mucho más violento. Por otro lado, como dijeron en algún estudio también, si es que rebajaron la edad para los de 16 y 17,
pues estos van a elevar sus montos como brazos armados para poder cobrarles a las organizaciones. ¿Y qué van a hacer las organizaciones para poder seguir con su inversión de una empresa delictiva? Mejor recurra a los de 14 y 15. Es decir, sin saberlo, están fundando nuevas generaciones delictivas, Carlos. Por otro lado, también, sin focalizar en que los vamos a exponer a violencia en las cárceles, estamos generando nuevas rutas para que se puedan juntar con organizaciones que están en las cárceles y ellos presenten a sus pares que se encuentran afuera. Hay una suerte de contacto de puente que se estaría realizando con brazos adolescentes que se encuentran afuera de estos lugares. Y por último, cuando un adolescente, dentro de la escala del mundo del AMPA peruano, tú le das la posibilidad de representarse como un adulto, como parte de una organización criminal, le estás dando un mejor posicionamiento. Eso lo empodera y permite, ¿por qué no?, pensar en liderar su propia banda, en tener sus propios brazos armados o en dedicarse a labores mucho más violentas como lo hace el público adulto. Fíjate los efectos negativos en términos prácticos que puede generar, sin pensar incluso en derechos humanos, lo disfuncional que puede ser una ley que se basa únicamente en el punitivismo. Bueno, Keiko Fujimori, hablando de los dos candidatos en segunda vuelta, ha dicho mano dura. El discurso de mano dura con estos jóvenes no va a funcionar. De ninguna forma, de ninguna forma. Focalizando en la importancia de entender, ya un poco para aportar, por qué no se habla o por qué no se ha hablado o que casi nada se ha dicho en relación con este tema. Cuando es urgente, necesario y apremiante plantear estrategias, focalizar en el trabajo con las políticas. Tenemos una política nacional del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal al 2030, que lamentablemente pues poco o muy poco ha podido todavía avanzar o escalar hacia los objetivos que se propone, porque los entes, los actores sociales, los actores del Ejecutivo, las instituciones públicas, privadas, el Legislativo, el Poder Judicial, pues no vemos pues un compromiso real, total, y la disposición de todos para apoyar ese no sentido. ¿Entienden el problema, Claudia? Y es que pasa por ahí. El problema no es entendido a cabalidad. A pesar de que tenemos ya 2 censos nacionales realizados en centros juveniles, a pesar de que tenemos información estadística que se emite, por ejemplo, desde el PRONASEG mensualmente, a pesar de que tenemos estudios, ya cada vez veo más estudios o trabajos de investigación en torno a los adolescentes en conflicto, a pesar de ello, a pesar de que hay muchas iniciativas en ese sentido, no se quiere mirar el problema real. Y es que yo creo que pasa por ahí, no se quiere mirar. Tenemos un problema serio y una necesidad urgente de trabajar con las familias. Tenemos un problema serio en el consumo de drogas de los adolescentes. Tenemos el problema educativo, llegan con secundaria incompleta, muchos de ellos porque ni siquiera querían ir a estudiar o no tenían cómo ir a estudiar. Entonces, el tema del consumo de drogas es serio. El tema de la violencia en el entorno social y la vinculación al delito desde temprana edad es serio. ¿Qué se hace para solucionar o para acercarnos a solucionar estos problemas? ¿Qué se hace con ellos? Los políticos tienen que darnos respuestas. Y ahí viene el tema de la prevención. Claro. O sea, sin prevención estos problemas no se van a poder solucionar y la mirada que se le va a querer dar es meramente punitiva y meramente represiva y posiblemente que quieran volver en este contexto de mano dura a lo que la ley que se declaró inconstitucional planteaba, ¿no? De acuerdo. Cuéntenme un poco de ese censo y de la data que tenemos sobre el perfil de estos chicos. ¿Cuántos vienen de familias disfuncionales? Aproximadamente. Sí, por favor, sí. los dos. A ver, por ejemplo, el censo del año 2024, que se hizo, el Ministerio de Justicia elaboró este censo con Indaga, que es el Observatorio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, y en apoyo con el PRONASEG, identificaron que aproximadamente el 45% de adolescentes son abandonados por sus padres, el 27% por el papá. El papá. El 11% por la mamá y un mínimo porcentaje por ambos, ¿no? En el otro tema que te comentaba, en relación con los padres o madres o familiares vinculados al delito, igual, cerca de un 40% están vinculados al delito. ¿Hay un familiar que está vinculado al delito? El 31% es el tío, el hermano, el primo, otro familiar. El 10% es el papá. En un porcentaje menor es la mamá. De acuerdo. Entonces, ahí podemos ir identificando también, por supuesto, esto nos permite perfilar al adolescente, nos permite identificar de dónde viene el adolescente. Es sumamente útil. ¿Cuánto entorpecemos los medios esta labor cuando los convertimos a estos chicos en los héroes de la calle, Marco?
Qué buena pregunta. A nivel de criminología mediática se estudia todo esto. Y es que lamentablemente hay una suerte de reduccionismo de la presentación de la violencia. Se habla mucho de la construcción mediática de la realidad delictiva o la realidad criminológica. Y por supuesto, esto se conjuga mucho con la captación de ciertas percepciones, bien, de los televidentes, ya ahora con streaming, ya con nuevas redes, que captan imágenes, videos, pronunciamientos, comentarios, narrativas que generan básicamente indignación y miedo. ¿Por qué? Porque estas imágenes tienen sobre todo un contenido que focaliza en el ataque, el arma, el llanto, la sangre, el cadáver, la queja. Con ello hay un bombardeo, una suerte de agudización de esa percepción, claro, que a la larga... muy emocional, una música que genera un efecto de drama. En clase lo hacemos con Claudio, en clase para estudiar todo esto es tremendo. Y por supuesto que eso de alguna manera anida una percepción de enemigos sociales. Y ese enemigo social, en tanto enemigo, no tiene derecho a revisarse la biografía, su contexto, su procedencia. Contexto, ¿no? Sí, es una descontextualización total y eso lleva a que cifras, por ejemplo, de victimización en cuanto a percepción dejen ver que alrededor de un 90% de la población encuestada a nivel nacional, por encima de los 15 años, consideren que van a ser víctimas, por ejemplo, de un delito urbano en los próximos 12 meses. O sea, ese temor palpable está presente en la agenda del peruano y la peruana, ¿no? Y eso se conecta mucho. Es una percepción. Es una percepción, claro, es una percepción, por más que la victimización como tal en el Perú se haya elevado y haya crecido, ha ido elevando, pero fíjate, unos estándares del 25 al 32, 33, que siempre van así. Hay otros países que tienen mayor victimización y tienen menor percepción. Ah, mira. Así es, o sea, tiene que ver mucho también con que sus medios han alterado el miedo de otra manera. Y no solo tiene que ver con medios, sino incluso cómo se organizan comunalmente, barrialmente, cómo se identifican, cómo hay menos espacio para que los medios llenen de significado su percepción. De acuerdo. Ahora, Claudia, te quiero poner en este escenario. Un gobierno que dice, yo me voy a comprar este pleito y yo voy a hacer centros para estos muchachos de primerísimo nivel, con una atención de primer nivel, con un trabajo con profesionales como ustedes de primer nivel. Desde la calle alguien te podría decir, oye, pero ni siquiera el colegio de mis hijos tiene ese primer nivel que ustedes le están ofreciendo a estos chicos, que no se los ofrecen a mis hijos. ¿Qué se le respondería a ese papá? Bueno, en principio que la protección, el deber del Estado de garantizar educación de primer nivel es para todos. Los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación o sin excepción alguna de su origen, de su sexo, de su condición económica, de la condición jurídica en la que se encuentran. O sea, esa es una regla, es un estándar que no debemos desconocer, no solo porque así lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, no solo porque así lo dice la Constitución Política del Perú, sino porque realmente es necesario mirar y preocuparnos todos por todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, sobre todo en un contexto en que nos encontramos nosotros. Entonces, definitivamente es necesario priorizar educación de primer nivel para todos los adolescentes de nuestro país. Si tenemos adolescentes de 14, ojo, por ejemplo, hablando de educación nada más, si tenemos adolescentes que ya de un censo nos dicen, yo dejé de estudiar porque nunca me interesó el colegio. O sea, tenemos el problema es el colegio, no es el adolescente. Exactamente, claro, el modelo educativo, en qué estamos fallando como modelo educativo, como colegio para no llegar al adolescente. Entonces, ¿qué hago si repito el problema en el centro juvenil? Entonces, tengo que encontrar otra forma de poder captarlo para el estudio, porque de lo contrario este adolescente va a salir sin haber aprendido nada, sin haber culminado su básica, entonces ese es el tema, ¿no? ¿No crees que estamos hablando de hombres y no de mujeres porque aquí hay un problema de masculinidades que hay que discutir también? Por supuesto. El hombre es el macho del barrio y es el que se trompea, el que pelea. ¿Las mujeres no entran por ahí o estoy equivocado, Marco? No, sí es una discusión criminológica bastante conocida de por qué siempre los registros policiales o el sistema de justicia o las cárceles albergan mucho más varones. Mucho más varones. Y bueno, más que un asunto biológico, hay mucha discusión al respecto, es un asunto cultural, ¿no? Absolutamente. Hay una adaptación
constatación cultural que, bueno, es milenaria de cómo hay un ejercicio de la masculinidad que se superpone, que responde a la ferocidad, responde a la violencia, responde al dominio, al control, y que se ejerce en múltiples ámbitos de la vida, lamentablemente, porque hay una discusión de derechos de la mujer, del estereotipo de la mujer, etcétera, y eso se deja ver también en estos espacios problemáticos, ¿no? Cómo se libera al hombre, cómo se le permite la autosocialización, cómo es que se le deja mucho más aperturado para poder experimentar algunas cosas que van desde la sexualidad, el encontrarse con sus pares, salir hasta tarde, en fin, y eso lleva pues a que en las trayectorias de violencia se vea mucho más marcado el rol del varón, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay una paradoja al respecto, ¿no? Las cifras de la OMS dicen que la gran cantidad de víctimas de violencia homicida, que es la máxima expresión de violencia en una sociedad, son jóvenes, varones y pobres. Mira, pues. 75 o 80%. ¡Wow! Es altísimo. Es altísimo, y no porque sean sujetos pasivos o víctimas de sucesos aislados, no, son los brazos armados que comúnmente son captados por las organizaciones criminales y que luego participan en los ajustes de cuentas, en las detenciones, en las muertes carcelarias, y que luego los llevan pues a constituir esta suerte de perfil victimológico, ¿no? Ahora, sí, de adultas la mujer sí tiene otro rol en el espacio delictivo, ¿no? Ah, sí, también. Entra a tallar, digamos. Por supuesto. O también es menor su papel incluso en la mujer adulta. Fíjate, las cifras de mujeres adultas privadas de libertad hasta hace un par de años eran similares en cuanto al tipo delictivo que primaba. Okay. A nivel de mujeres privadas de libertad es tráfico ilícito de drogas o los delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas los que más abarcan las cifras de mujeres privadas de libertad. Okay. Son captadas para la droga. Claro. Entonces, ahí hay otro fenómeno que analizar muy interesante, ¿no? Del tema del sexo, de los delitos sensibles al consumo. En el caso de mujeres tenemos más presencia. En el caso de las adolescentes, hasta hace poco tiempo era así. También teníamos más adolescentes relacionadas con tráfico ilícito de drogas, pero que por supuesto no son las cabecillas ni son las grandes pues capas de la droga, sino pues son las bourriers las que trasladan droga, por supuesto. Y en el caso de adolescentes mujeres hoy por hoy es nuevamente robo agravado el que lidera el ranking. Agravado. Sí, y en los varones es igual. En los varones el robo agravado, adultos y adolescentes son los delitos patrimoniales, delitos de subsistencia, como diría Zaffaroni. La infracción adolescente ligada a delitos sexuales, ¿qué me pueden contar? ¿Qué tan presente está, Marco, Claudia? Es el segundo tipo penal. Hoy el segundo. Sí, es el segundo. Después de robo agravado, que es el gran, que lidera el ranking, digamos así, de delitos o de infracciones que mayormente cometen los adolescentes, la libertad sexual es el segundo tipo penal. Y en el caso de adolescentes, pues hay un tema, vamos a decirlo así. A ver, no hemos desarrollado a nivel nacional en el ordenamiento jurídico una norma especial para regular conductas delictivas de adolescentes. O sea, nos ceñimos por el Código Penal. Lamentablemente, pues, tenemos situaciones que se sancionan o que se tipifican incluso como delitos de libertad sexual, pero entre adolescentes pues muchas veces se da el inicio de relaciones sexuales a temprana edad y eso ya de por sí es acceder carnalmente a una menor de edad. Así es. Entonces ya se sancionaría para un adulto como un tipo penal incluso grave. Hoy en día es cadena perpetua. Entonces tenemos esa situación en adolescentes y pues aquí viene mucho la hipocresía, ¿no? La hipocresía y la doble moral de la sociedad. Entonces, necesitamos tener y visibilizar conductas específicas para adolescentes. Eso me parece un reto que todavía tenemos pendiente. Pero si de retos pendientes hablamos a nivel normativo, pues el primero y el más urgente es impulsar la implementación del Código de Responsabilidad Penal. Hasta el día de hoy ya van a ser 10 años y todavía no se implementa la parte procesal del Código que representaba el grueso de la reforma de justicia penal juvenil en el país y lamentablemente pues sigue durmiendo el sueño de los justos esperando que el Ejecutivo nos dé el dinero necesario a cada una de las instituciones para proceder con eso. Eso es inaceptable. Ahora, hemos hablado de los adolescentes infractores a la ley penal, pero mi hipótesis, y la pongo a discusión de ustedes, es que en relación el miedo hacia al adolescente en general, creo que es una edad que se conoce poco o de la que se desconfía mucho. Porque son ruidosos, porque son alaraquietos, porque son como son. ¿Estoy en lo cierto o me alejo, Marco, del análisis? No, sí estás en lo cierto. También es una discusión criminológica conocida, es decir, en la adolescencia, y todos hemos sido, bueno, aquí en la mesa adolescentes, sabemos que en la adolescencia, desde el desparpajo hasta la experimentación, así es, se avivan, y se avivan en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida, así que en la trayectoria de violencia, en la cultura de transgresión, también se va a ver mucho más marcado. Herramientas de control
interno, esa adolescencia va por otro camino, ¿no? Y les digo ya, mientras para nosotros podría ser una palomillada el hecho de regresar a las 4 de la mañana de una discoteca, para ellos quizá una palomillada de juntarse con sus pares y probar su valentía para ver si puede coger un arma y dispararle a alguien para poder cobrar determinado monto. Así es. Sí, ahora, no intento subestimarlo, no intento justificarlo, pero quiero que de alguna manera se entienda la analogía social, ¿no? Así es. Cómo es que cuando en un barrio hay un contexto sumamente violento en el que ves a tu vecino, por ejemplo, que es un ladrón consolidado, ¿no? Que comúnmente mete electrodomésticos a su casa, que maneja un buen auto. Hay un asunto aspiracional, un asunto de proyección que justamente se basa en eso también, ¿no? Lo que mencionaba Claudia, hay redes que no solamente tienen que ver con familiares cercanos, tienen que ver con lo que uno ve, con lo que uno ve en sus esquinas, en sus plazas, en sus vecinos, y a partir de eso van haciendo una serie pues de posturas, una serie de rutas que se van anidando, o sea, que cogen sentido. Es un sentido común muy similar al que cogemos cada una en su ruta de vida, ¿cierto? Y eso lleva a que el adolescente pues tenga esta trayectoria. Y ahora, está muy marcado también, no como el caso de los adultos, un adolescente no va a cometer un delito aduanero, no va a cometer lavado de activos, no va a cometer tráfico de influencias, porque su ubicación dentro de la trayectoria humana, del desarrollo humano, no lo coloca en esa posición. Sí vamos a ver, en el caso de las cifras del PRONACEF, por ejemplo, que el adolescente sí es el más claro síntoma de un contexto de exclusión social. Claramente. Ellos sí son marcadamente los que no fueron al colegio, los que tenían el contexto de violencia familiar y que se ve en los típicos delitos urbanos, ¿no? El robo, el hurto, la extorsión, el pandillaje. Ellos son la más clara expresión y eso hay que hacerlo entender a la ciudadanía. De acuerdo. El tiempo me está ganando. Esta semana estuvo con nosotros también para hablar de algo parecido a esto el general Gustavo Carrión Zavala, que fue jefe del INPE en algún momento y trabajó estos temas. Y él hablaba de la necesidad de intervenir barrio. ¿Ustedes dirían que una intervención acertada en el barrio, es decir, si tenemos a los chicos, sabemos de qué barrios vienen, los georreferenciamos y ahí hacemos una intervención barrial, es decir, vamos con una buena escuela, vamos a ordenar ese barrio, vamos a entrar con, ¿no es cierto?, servicios de salud mental, servicios en salud? De pronto el barrio también impregna la vida de estos chicos, Claudia, Marcos. Bueno, es lo que Barrio Seguro quiso implementar, ¿no? ¿Sabes? Allí yo le tengo particular renuencia a un discurso de prevención del delito. ¿En qué sentido? No porque opte por la reacción. A las personas que viven en precariedad, que viven en la marginalidad, en la exclusión, en el aislamiento territorial, yo no voy a intervenir para mejorarles la vida para que desarrollen trayectorias delictivas. Okay. O sea, yo no puedo ir para decirle, estoy interviniendo para que no seas un delincuente. Okay, es una mala mirada. ¿Sí, no? Yo voy para cumplir tus derechos humanos porque tú eres persona. Porque eres ciudadano. Porque eres ciudadano de este lugar y tú tienes que satisfacer, tienes que tener mejores accesos y mayores oportunidades. Es una buena Así, mirada. En la mirada de la criminología crítica se cuestiona eso, porque al final se genera toda una narrativa excluyente. Yo te intervengo únicamente porque a los ciudadanos decentes les importa que tú no seas un criminal. No, tú eres un ciudadano más como nosotros y mereces mejorarte la vida porque eres persona. ¿Tú piensas lo mismo, Claudia? Por supuesto, es lo que te decía hace un momento, que por qué tengo que pensar que al que cometió una infracción o al que está en riesgo de cometerla, a él no. A él no le puedo dar educación, a él no le voy a priorizar su salud, porque yo que sí cumplo mi rol social de ser una buena ciudadana o de criar bien a mis hijos, no, a él sí lo tengo que priorizar. Es para todos, o sea, vivimos todavía en una democracia y la priorización y la protección y la garantía de derechos fundamentales es para todos los ciudadanos y ciudadanas, clarito, sin excepción alguna. Clarito. Yo les había dicho que eran un par de capos, y que nos iban a ayudar a entender ese tema y les agradezco mucho, Claudia, de verdad, gracias por haber venido, ha sido una conversación interesantísima y siéntete por favor en la libertad de llamarnos cuando quieras venir a hablar de estos temas con toda libertad. Igual, Marco, por supuesto, esta es su casa. Te tomamos cuando quiera, por favor, tómenme la palabra. Claudia Félix Carlos. y Marco Galván, especialistas en esos temas, han estado con nosotros. No se olviden del pollo. Pollo a la plancha, pollo apanado, pollo con nuez, pollo con huancaína, pollo con almendras, pollo al vino, pollo al jugo, pollo al limón, pollo a la naranja. Conozca más en el siguiente video. Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa. Se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo.
deliciosas recetas para el día a día con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos, sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas desde este lunes 18 de mayo con tu diario El Popular. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta conversación. Para mí ha sido y es un tema apasionante, porque el enfoque que le han dado nuestros invitados ha sido interesante. Son personas y ese es el enfoque más importante. Pero si no les interesa el tema de los derechos humanos y lo quieren ver desde un elemento más pragmático, trabajando con jóvenes infractores a la ley penal, estamos trabajando en el tema de seguridad ciudadana. Bueno, ¿les gusta el teatro? A mí me encanta el teatro. Y en la Asociación de Artistas Aficionados están poniendo Clorinda. ¿De verdad ella está aquí? ¿Quién es ella? ¿Cómo que no sabes quién es? Es la escritora peruana más importante que hemos tenido. ¿Cómo dejaron que el país se les vaya de las manos? ¿Qué hicieron sus padres? ¿Qué están haciendo ustedes? Giovanni Arce es el escritor y director de esta pieza, Clorinda, que va a estar hasta el 31 de mayo en la Asociación de Artistas Aficionados. Giovanni ha tenido la gentileza de regalarnos algo de su tiempo para contarnos de Clorinda y este esfuerzo tan especial de poner y remontar esta obra, ¿no es cierto? Porque es una reposición. Giovanni, ¿cómo te va? Bien, bien. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Por favor, qué tontería. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame de Clorinda. ¿Por qué han decidido volverla a montar? En realidad, le hicimos el año pasado a manera, digamos, de a ver qué sucede y fue un éxito. Un éxito. Llenamos el teatro que tiene 200 butacas, cada función, tuvimos 15 funciones casi llenas todas, repletas. Bueno. Y el teatro nos pidió que volviéramos este año porque la gente lo estaba pidiendo. Okay. Hay muchos comentarios en redes que les encantó la obra, entonces dijimos, vamos, y acordamos con los actores y todos coincidimos, ¿no? En sencillo, ¿de qué va la trama? Clorinda está basada en la vida de nuestra escritora, literata, cusqueña, Clorinda Mato de Turner. Entonces, esto se podría decir que transcurre, ¿no? Uno pensaría que transcurre en el siglo XIX, donde es ella, pero no, transcurre en el 2023. Okay. De cierta manera, digamos que son dos chicos que están en Cusco en el 2023 y están ensayando Imazumac, una obra que escribió Clorinda Mato de Turner, Okay. y es en el contexto de las protestas sociales de ese momento. Entiendo. Y se quedan encerrados en el teatro. Y de pronto, por un hechizo que están haciendo, se les aparece Clorinda Mato de Turner. Y no le pueden contar qué está pasando con el Perú de hoy en día. Contarle. No, porque imagínate si Clorinda se entera cómo está el Perú hoy, claro, ¿qué podría decir? Profundamente. Exactamente. Entonces tratan de no decirle cómo está el Perú y en ese interín ella les va contando pasajes de su vida. Entonces conocemos la vida de ella en el siglo XIX y conocemos el Perú de ese momento, de hoy, y se van cruzando las historias. El afiche justamente de Clorinda. ¿Por qué te interesó el personaje de Clorinda Mato de Turner? La verdad, yo en el colegio no la había estudiado, no la conocía, y tuve un viaje a Cusco post pandemia y no más, y conocí unos buenos amigos en Cusco y me comenzaron a hablar de ella. Yeah. Y me pareció muy interesante, y comencé a leer sus obras y dije, qué interesante, voy a leer su vida. Más interesante todavía. Mucho más interesante. Claro. Pasó por todo. La pobre mujer, en verdad, fue una mártir que pasó por la guerra con Chile, la guerra civil, ayudaba a todo el mundo, sacó cara por la población indígena, pasó penurias, ¿no? Y todo, digamos que era el melodrama perfecto para poder contar su vida. Entonces decidí unir, digamos, la historia de ella y encontrar los links con el Perú del presente, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes te han ayudado en este esfuerzo?
Bueno, Natalia Torres Vilar es la protagónica. Ya veíamos Clorinda, en el afiche, claro, Natalia. La aman, la adoran. Y un gran elenco que es Rodrigo Chávez, Yaramis Rebasa, Ricardo Bromley, Astrid Villavicencio. Gente muy joven. Gente muy joven. O yo los estoy subestimando. Están Treintones. ¿no? Y un grupo de alumnos míos también, que son muy talentosos, que forman parte del ensamble de la obra. Entonces tú en escena, en el teatro que es grande, el escenario, ves unos 10 actores. Qué bacán. ¿Siempre has trabajado con la asociación o...? He hecho ya obras ahí, sí. Esta es una coproducción con ellos. Con ellos. Pero digamos que es también una producción de Dilectos Teatreros, que es la productora de Eduardo Erencén, de teatro. Claro que está detrás también de esto, y me estoy olvidando de Así Eduardo, por supuesto. Él es el productor general, ¿no? Ok. Y la productora se lanzó recién el año pasado con esta obra. Esta es la obra que abrió las puertas, digamos, de la productora. De acuerdo. Para que una obra sea un éxito en el Perú, una obra de teatro, ¿qué significa éxito, Giovanni, en términos de público? En términos de público es lo primero que uno pensaría, ¿no? Que funcione, que al público le guste, que acuda bastante gente, pero algo que nos está pasando bastante y que en comentarios, y que para mí marca realmente el éxito, es que mucha gente por primera vez fue al teatro a ver Clorinda y ahora están yendo a ver más teatro porque descubrieron este mundo. A partir de Clorinda. A partir de Clorinda. Me parece fabuloso. Y eso es como, a ti como dramaturgo, como director, como artista escénico, te llena, ¿no? Un chico nos comentaba que a partir de ver Clorinda comenzó a ir a ver otras obras de teatro y su vida ha cambiado. Y eso es como... Porque no conocía el teatro. Nunca había pisado un teatro. El colegio debería ser el paso previo, ¿no? Bueno, no se usa mucho, ¿no? Llevarlos al teatro. Debería. Yo soy de los que piensa que sí, pero... Mientras estás con Clorinda en escena, ¿te da tiempo a estar pensando en el siguiente proyecto o no hay tiempo para un escritor y director? Sí, porque digamos que ya está montada la obra, ya está lista. Ya la habías hecho también, ya además, la había hecho, ¿no? entonces puedo estar como escribiendo otra obra, estar como lo estamos con Dilectos Teatreros. Entonces, ¿qué se viene? ¿Qué estás pensando? ¿En qué tienes entre manos? Estamos ahorita con Eduardo, la nueva obra de Eduardo, se llama Cáscaras, aquí en adelanto, en exclusiva. Para no olvidar, en exclusiva, por supuesto. Que va ¿De qué se trata Cáscaras? En agosto. ¿Se puede cantar un poquito? Son 3 cuentos cortos, que es acerca de las cáscaras que somos por fuera, cuando lo más importante y lo que realmente se valora es lo que está dentro de cada uno. Pero Eduardo lo enfoca de una manera bien bacán, ya conocemos cómo es su pluma, y hasta ahí nomás lo voy a dejar para que puedan verlo en agosto en el Británico. Oye, yo he conversado mucho con Eduardo, pero no he trabajado nunca con Eduardo. ¿Cómo es trabajar con Eduardo? ¿Es apasionante o es complicado? No, es maravilloso. Realmente te da todas las facilidades del mundo para poder hacer tus proyectos. Siempre está en busca de nuevos talentos, descubriendo nuevos talentos y los une al grupo y encuentra que uno escribe, que uno dirige, que uno actúa. Entonces digamos que tiene un ojo muy, muy, muy acertado para descubrir, ¿no? el talento de los artistas escénicos. De acuerdo. Y su pluma, obviamente, es maravillosa, tanto en televisión, en Claro. cine, en teatro, ¿no? Clásicos en tele que todo el mundo conoce, ¿no? La parte técnica del teatro, ¿la pone la Asociación de Artistas o Dilectos Teatreros también entra por ahí? No, como es una coproducción, trabajamos siempre con lo que el teatro tiene para ofrecer, ¿no? Las luces, la música, las máquinas. Además, ¿no? Sí, claro. Y zapatero tus zapatos. Y los además, vestuarios también, ¿no? La tiene unos armarios gigantes llenos de vestuarios de época. Entonces hemos estado como medio día ahí escogiendo qué vestuario puede ser para cada personaje. Será personaje, cuidar ¿no? todo ese material. Qué bárbaro. Sí, no sí, quiero sí, ni pensar. Sí. Hay esreliquias ahí escondidas. Hay reliquias que son unas joyas, Una ¿verdad? joya, claro. Que tú cuando estás en el público mirando y dices, wow, qué hermoso, te lo han hecho ahora, ¿no? Totalmente. ¿no? Bueno, me tengo que ir, Giovanni. Nos tenemos que ir hasta el 31 de mayo, pero las presentaciones son viernes y sábado. A las 8 de la noche. 8 de la noche. Y domingos a las 7 de la noche. Un poquito más temprano los domingos. Así Viernes es. y sábado 8 de la noche, no se vayan a olvidar. Y el domingo a las 7. Las entradas las compramos ¿dónde? Por Joinas. En Joinas, A en través la de plataforma. Joinas, así ¿Puedo es. comprar en la misma boletería del teatro? También pueden comprar en la pero corro el boletería. riesgo de no encontrar entradas. Sí, así es, sí. Mejor por Joinas te asegura. Mejor ¿no? por Joinas Y me si entran aseguro. al Instagram de Dilectos Teatreros, ahí hay un WhatsApp que también pueden comprar directamente desde ahí. ¿Y el Instagram cuál es? Dilectos Teatreros. Tal cual. Tal cual. Perfecto. Así Por es. Instagram ya Y tenemos entonces- precios para grupos también. Si eres profesor de colegio, nos escriben un montón de profesores de colegio pues. para que vayan grupos y ahí escriben al Su WhatsApp super precio. y ya está. Ah, sí, claro. Sí, por Buenísimo. supuesto. Giovanni, muchas gracias y A que el ti. éxito continúe. Muchas gracias a ti. Gracias, buena suerte. Vayan al teatro. Clorinda, ya lo saben, en la Asociación de Artistas Aficionados hasta el 31 de mayo, no se la pierdan.
Esto ha sido todo por esta semana. Gracias, como siempre, por ser parte de esta comunidad de memoriosos. Les mando un abrazo. Cuídense.